Buenas noches, en esta ocasión voy a hablar acerca de la irrigación del encéfalo como parte de un repaso de neuroanatomía. Entonces, para ir empezando voy a hablar un poco acerca de por qué es importante la irrigación del encéfalo. El encéfalo en sí consume el 20% de la glucosa total y es un tejido que consume, perdón, es un tejido que consume exclusivamente, ya. Es un tejido que consume exclusivamente glucosa, debido a que encontramos la barrera hematoencefálica que va a separar todos los vasos sanguíneos de la masa encefálica del tejido encefálico. Es por esto que la glucosa va a tener que ingresar por transportadores. En este caso, encontramos dos transportadores. El transportador GLUT3, que se va a encontrar justo en el endotelio de los capilares de los capilares de los vasos sanguíneos cerebrales, y el GLUT2, que se va a encargar de hacer ingresar la glucosa desde el espacio extracelular hacia las neuronas. Entonces, esto quiere decir que el encéfalo, el tejido cerebral, va a requerir constantemente de sangre oxigenada, ¿no? Es por esto que el flujo sanguíneo cerebral es de 750 mililitros por minuto en promedio, lo que significa un 20% del gasto cardíaco total. Y este gasto cardíaco con el flujo sanguíneo cerebral se encuentra regulado por la presión de CO2, el pH, la presión arterial sistémica y la actividad del tejido cerebral. Dependiendo de la actividad que se ejecute en una determinada parte del tejido cerebral, va a consumir una mayor cantidad de energía y va a requerir un mayor flujo sanguíneo. Las arterias, en este caso las arterias cerebrales, van a discurrir por el espacio subaracnoideo. Acá vamos a observar que esta sería la dura y acá tenemos la pía madre. Entonces, entre ambos encontramos un espacio que se denomina el espacio subaracnoideo. Entonces, las arterias cerebrales se van a encontrar en este espacio. A diferencia, por ejemplo, de los vasos meningios que se van a encontrar entre el hueso y lo que viene a ser el endostio o la dura madre. Entonces, en la irrigación del encéfalo nosotros vamos a encontrar dos sistemas. Un sistema anterior, también llamado carotidio, y un sistema posterior, o también llamado vértebro basilar. Acá podemos observar el sistema anterior y en esta parte encontramos el sistema posterior. Entonces, el sistema anterior se va a encargar de irrigar estructuras supratentoriales. El tentorio va a ser una lámina de dura madre que va a separar en dos porciones lo que viene a ser la cavidad craneal. En este caso, como lo mencioné, el sistema anterior el sistema vascular anterior se va a encargar de irrigar las estructuras supratentoriales. Y el sistema posterior se va a encargar de irrigar las estructuras infratentoriales. Además, como el sistema anterior va a poseer una mayor cantidad de sangre, va a tener un mayor flujo, en sí los 2/3 del flujo sanguíneo cerebral van al sistema anterior y solamente 1/3 va al sistema posterior. Entonces, vamos a hablar ahora del sistema arterial anterior, que también se llama carotídeo. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la carótida interna. Acá podemos observar el callado aórtico, y del callado aórtico va a salir el troco brachiocefálico, la carótida común derecha y, perdón, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Entonces, está mal acá, este sería derecha, este es izquierda. Bueno, entonces, vamos a ver que del troco brachiocefálico se va a separar la arteria subclavia derecha y la carótida común derecha. Luego, la carótida común derecha se va a dividir en una arteria carótida interna y una arteria carótida externa. Igual que la del lado contrario, la carótida común izquierda se va a dividir en una carótida externa izquierda y una carótida interna izquierda. Entonces, el origen se va a encontrar de la carótida interna en la bifurcación de la carótida común, que sería en este punto. Ahora, ese primer segmento va a ser el segmento cervical de la arteria carótida interna. Luego acá vamos a poder ver, este sería el segmento cervical, y luego del segmento cervical se va a continuar con el segmento petroso. El segmento petroso va a ingresar al conducto carotídeo de la porción petrosa del temporal, y acá vamos a observar que la carótida interna va a ingresar al seno cavernoso, y por eso se le va a llamar el segmento cavernoso. Y va a ingresar al seno cavernoso a través del conducto rasgado anterior. Entonces, una vez que sale del seno cavernoso, va a atravesar la dura madre. Y es ahí cuando va a iniciar el segmento cerebral.
Y el segmento cerebral se va a encontrar entonces, como mencioné al inicio, en el espacio subaracnoideo, debido a que en esta parte se atraviesa la dura madre. Ahora, acá podemos observar ya en orden todos los segmentos, entonces vendría el segmento cervical, luego el segmento petroso en el conducto carotídeo, el segmento cavernoso que se encuentra en el seno cavernoso, y luego el segmento cerebral. En esta parte sería en donde va a ingresar la carótida interna al espacio subaracnoideo atravesando la dura madre, ¿no? Entonces, en el segmento cerebral nosotros vamos a ver que la arteria carótida interna va a ir en una posición antero-posterior, o sea, va hacia la parte posterior y hacia arriba, ¿no? Ahora, luego en el segmento cerebral se va a dividir en dos arterias terminales. La arteria cerebral anterior, que es esta que observamos acá, y la arteria cerebral media, que es la que observamos aquí. Entonces, vamos a hablar en este caso solamente de las ramas que vamos a encontrar en el segmento cerebral de la arteria carótida interna. Y acá podemos observar la misma imagen, pero un poco más ampliada. Entonces acá estaría el segmento cerebral y vamos a observar que hay tres ramas principales. Tenemos la arteria oftálmica, que está acá. Tenemos la arteria coroidea anterior, que va a llegar al plexo coroideo del asta lateral. Y la arteria comunicante posterior, que se va a encargar de unir lo que viene a ser o va a conformar el polígono de Willis, llegando a hacer una conexión con la arteria la arteria cerebral posterior, que es la que podemos observar acá. Ya lo vamos a explicar un poco más adelante mejor. Por el momento, a ver, vamos a hablar acerca de la arteria oftálmica. Entonces, la función de la arteria oftálmica es irrigar la órbita, ¿no? Ahora, algo importante es que la arteria oftálmica, podemos ver acá la arteria carótida interna, va a dar la rama que sería la arteria oftálmica. Ahora, la arteria oftálmica se va a encargar de conectar lo que viene a ser la carótida interna con el sistema de la carótida externa, debido a que la carótida externa va a dar la rama de la arteria facial y van a hacer una anastomosis en este lugar, ¿no? Esta sería todavía la arteria oftálmica, que como dije va a anastomosarse con una rama de la arteria facial. También vamos a ver que la arteria oftálmica va a dar una rama importante que es la arteria central de la retina. Y esta arteria se va a encargar de irrigar la retina. Y su lesión va a producir ceguera. Ahora, vamos a ver el polígono de Willis. Pero primero vamos a hablar acerca de las estructuras aledañas a este para poder ubicarnos un poco mejor. Entonces, vamos a observar que acá está el mesencéfalo, acá está la sustancia negra, por ejemplo, los núcleos rojos. Entonces, acá está el mesencéfalo y delante del mesencéfalo vamos a encontrar la sustancia perforada anterior. Y delante de la sustancia perforada anterior encontramos los cuerpos mamilares. Ahora, acá está la hipófisis, este es el tallo hipofisiario, y por sobre la hipófisis vamos a encontrar el quiasma óptico, y acá sería, sería el nervio óptico, y esta sería el trapto óptico. Ahora, a los costados o lateralmente vamos a encontrar la sustancia perforada anterior. Y delante de la sustancia perforada anterior vamos a encontrar el bulbo olfatorio. Ahora, el bulbo olfatorio se va a dividir en dos estrías olfatorias, la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. Ahora, ya habiendo visto esto, entonces ya nos vamos a ubicar un poco mejor. Pero antes, ¿no? ¿Para qué sirve el polígono de Willis o el sistema, para qué sirve el polígono de Willis o el círculo arterial cerebral? Entonces, la función va a ser que va a crear una anastomosis entre el sistema anterior, que sería el sistema carotídeo, y el sistema posterior, que sería el sistema vértebro-basilar. Entonces, acá podemos observar el sistema anterior y acá podemos observar el sistema posterior. Entonces, a través de las arterias comunicantes posteriores, va a hacer una anastomosis entre estos dos sistemas. Además, va a conectar los sistemas de un lado al otro a través de la arteria comunicante anterior, que va a unir la arteria cerebral anterior de ambos lados, ¿no? Esta sería la izquierda y esta sería la derecha. Entonces, ¿y esto para qué sirve? Esto sirve para que puede ser una protección frente a un posible accidente cerebrovascular, ¿no? Ya que el territorio que se encuentra bloqueado sería suplido por estas anastomosis o por la irrigación contralateral o la irrigación del sistema posterior. Ahora, también hay que considerar que existen múltiples variaciones anatómicas y es por esto que quizás esto no es efectivo en todos los pacientes y bueno, ya eso es un poco más de neurología, bueno. Pero vamos a hablar acerca de los constituyentes de
en la arteria, el polígono de Willis. Entonces, vamos a encontrar que está acá la arteria comunicante anterior, que es esta, que va a unir ambas arterias cerebrales anteriores. Entonces, también va a conformar el parte del polígono de Willis las arterias cerebrales anteriores de ambos lados. También va a conformar el polígono de Willis las dos arterias comunicantes posteriores que podemos observar acá y las dos arterias cerebrales posteriores, que una viene por aquí y la otra está por acá. Entonces, más o menos el polígono de Willis quedaría delimitado de esta manera. Ahora, algo importante que destacar es que dependiendo de estas variaciones anatómicas, es que puede incluirse la carótida interna como parte del polígono de Willis, pero generalmente no es parte de él, ¿no? Por ejemplo, acá podemos observar que quizás podría incluirse en esta parte la carótida interna como parte del polígono de Willis. Ahora, vamos a hablar acerca de las ramas. En el polígono de Willis y también en las arterias cerebrales van a haber unas ramas centrales o unas ramas que van a ingresar en la masa encefálica. Entonces, estas ramas se llaman ramas centrales o ramas perforantes. Perforantes porque parte de ellas van a perforar la sustancia perforada anterior y la sustancia perforada posterior que ya vimos. Ahora, hay diferentes formas de clasificar a estas ramas centrales. La más simple es decir que son centrales cortas y centrales largas. Las centrales cortas se van a originar en el polígono de Willis y van a irrigar al nervio óptico, al quiasma óptico o al hipotálamo. Y las ramas centrales largas se van a originar de las arterias cerebrales y van a irrigar el tálamo, el cuerpo estriado, la cápsula interna. Ahora, otra forma de clasificar estas arterias sería como las arterias centrales anteromediales que podemos observar en esta parte, las anterolaterales que principalmente van a ser rama de la arteria cerebral media, que vamos a observar aquí. Luego también están las arterias posteromediales, que son las que están en esta parte, y las posterolaterales, que se encontrarían principalmente en la arteria cerebral posterior, o sea, en esta parte así. Ahora, algo importante que considerar es que las arterias cerebrales posteromediales incluyen a las arterias tálamo-geniculadas y las posterolaterales incluyen a las arterias tálamo-perforantes. Entonces vamos a hablar ahora de la arteria cerebral anterior. Acá podemos observar el polígono de Willis, que ya lo habíamos delimitado. Entonces, acá podemos observar la arteria carótida interna que se va a dividir en la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Entonces vamos a hablar de la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior va a venir por acá, va a subir, va a pasar por encima de lo que viene a ser el quiasma óptico y luego se va a ir en toda la cara medial del hemisferio cerebral. Ahora, la arteria cerebral anterior va a irrigar la cara medial del lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el cuerpo calloso, la parte anterior del caudado, el putamen y el brazo anterior de la cápsula interna. También vamos a observar que está acá la arteria comunicante anterior y algo importante es que acá se pueden localizar con frecuencia los aneurismas saculares. También observamos acá que va a dar una arteria que se llama la arteria estriada medial o recurrente de Hübner. Esta arteria va a llegar por acá y va a perforar la masa encefálica y va a irrigar el brazo anterior del caudado, o la parte anterior del caudado, el putamen y el brazo anterior de la cápsula interna. Acá podemos observar una vista medial del hemisferio, entonces esta sería la parte medial del hemisferio, y vamos a observar que por acá viene la arteria cerebral anterior, y la arteria cerebral anterior va a rodear la rodilla del cuerpo calloso, esto que observamos acá es el cuerpo calloso, entonces va a rodear la rodilla del cuerpo calloso. Y va a dar sus ramas, las ramas serían la rama órbito-frontal, la rama del polo frontal, la rama del calloso marginal, que sería esta, que también tiene otras ramas, 3 ramas, tiene parte anterior, media, posterior, y también vamos a observar acá una arteria pericallosa. Entonces, acá, como en la imagen anterior, también he señalado la arteria estriada medial o recurrente de Hübner, que está acá. Y este huequito que se observa acá sería el de la arteria comunicante anterior. Acá podemos observar ya, o vamos a pasar a la arteria cerebral media. Esta es la misma imagen, observamos de nuevo el polígono de Willis y observamos acá la arteria cerebral media. Entonces, la arteria cerebral media va a partir después de la división de la arteria carótida interna y después de eso va a dar unas ramas estriadas laterales que son las arterias centrales de la arteria cerebral media. MCA es su abreviatura en inglés y su abreviatura, bueno, en español sería ACM, ¿no? La área
la área que va a irrigar la arteria cerebral media va a ser todos los 2/3 laterales del hemisferio, sobre todo los lóbulos frontal, el lóbulo frontal, parietal y parte del lóbulo temporal. Entonces, en este caso, a las áreas de importancia que irrigaría sería el área 4, que es el área motora primaria, el área 312, que sería el área somatosensitiva primaria, el área de Broca, que sería el área de expresión del lenguaje, y el área de Wernicke, que sería el área de interpretación del lenguaje, ¿no? Ahora, luego de dar estas ramas estriadas laterales, se va a dividir en dos divisiones o troncos, la arteria cerebral media, en un tronco superior y en un tronco inferior. El tronco superior va a venir por acá y principalmente va a irrigar el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Y el tronco inferior principalmente va a irrigar el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y la radiación óptica. Entonces, algo importante es que estas arterias estriadas laterales van a irrigar a la cápsula interna, sobre todo al brazo posterior, al núcleo estriado, al globo pálido y al tálamo. Entonces, como está el estriado el pálamo, también podemos considerar que va a irrigar al núcleo lenticular. Acá podemos observar otra vista de la arteria cerebral media. En este caso, esta sería la parte lateral del hemisferio. Y vamos a observar que la arteria cerebral media se va a encontrar en la profundidad de la cisura lateral o de Silvio. Entonces, a ver, en este caso, acá podemos observar, esto de acá sería la cisura lateral o de Silvio, y acá también. Entonces, va a discurrir y se va a hacer superficial la arteria cerebral media en lo que viene a ser la ínsula. Esta parte que está acá es la ínsula. Entonces, la ínsula solo se observa si es que se separa la cisura, no, perdón, el surco lateral o de Silvio. Entonces, si lo separamos, vamos a observar acá la ínsula. Entonces, se hace superficial cuando llega a la ínsula. La arteria cerebral media va a dar dos ramas importantes, que serían la arteria frontovasal, que está acá, y la arteria temporal anterior. Además de eso, como lo mencioné, se va a dividir en dos troncos, un tronco superior y un tronco inferior. Entonces, hablando del tronco superior, en este caso va a dar una rama prefrontal, va a dar una rama del surco precentral, va a dar una rama del surco central y una rama del surco postcentral. Ahora, la rama del surco central se llama así porque este sería el surco central o de Rolando. Entonces, esta sería el área 4 o el área motora primaria y el área 312 o el área sensitiva primaria, como para ubicarnos un poco. Entonces, este sería el surco precentral y por acá estaría el área 4 y este sería el surco postcentral, ¿no? Donde está la arteria del surco postcentral. En este caso, como lo mencioné al inicio, hay varias variaciones o hay variaciones anatómicas y es por eso que en este caso la arteria del surco postcentral, por ejemplo, va a partir del tronco inferior, ¿no? Pero normalmente es del tronco superior. Y ahora vamos a ver el tronco inferior. Entonces, el tronco inferior va a dar, como había una temporal anterior, que era esta de acá, que partía de la cerebral media, entonces el tronco inferior ya no va a dar una temporal anterior, sino va a dar una temporal media. Luego, de la temporal media va a dar otra rama que sería la temporo-occipital o temporal posterior. También va a dar una rama que sería la arteria parietal y la arteria del giro angular. Ahora vamos a hablar del sistema arterial posterior o vertebrovascular. En este caso, las arterias vertebrales se van a originar en la subclavia. Entonces, estas arterias vertebrales van a ascender por los forámenes o los agujeros transversos de las vértebras C6 a C1. Hay que recordar que la C7, su foramen transverso está cerrado, ¿no? O está abierto parcialmente, pero por ahí no pasa la arteria. Entonces, la arteria vertebral va a seguir ascendiendo hasta que llega este sería el axis o C1, llega al axis y entre el axis y lo que viene a ser el hueso occipital, que es este de aquí, entonces va a atravesar la dura madre. ¿Ya? Entonces, luego de atravesar la dura madre, ya estaría en el espacio subaracnoideo, que sería este de acá. Ahora, en el espacio subaracnoideo ya va a atravesar el foramen magno y va a ingresar al cráneo. Entonces, esto que podemos observar acá es el foramen magno y las dos arterias vertebrales van a atravesar el foramen magno e ingresan al cráneo. Ahora, una vez que están en el cráneo, las dos arterias se van a unir para formar la arteria basilar. Entonces,
¿En qué posición se unen? No se van a unir en la parte inferior de la protuberancia, como ya lo vamos a ver en esta imagen. Ahí está. Como podemos observar, acá está el bulbo y esta es la protuberancia. Entonces, en la parte inferior de la protuberancia es donde se están uniendo ambas arterias vertebrales. ¿Ya? Ahora, las ramas de las arterias vertebrales de importancia van a ser en este caso la pica o la arteria cerebelosa inferior posterior. Entonces, para acordarse de esto, vamos desde, o sea, lo leemos desde el final, ¿no? Puede ser arteria cerebelosa inferior posterior o pica. Entonces, vamos a observar acá la arteria vertebral que va a dar la pica, que está acá, va a irrigar la parte inferior del cerebelo. Esto que está acá es el cerebelo, que está detrás del tronco encefálico es el cerebelo. ¿Ya? Entonces, la pica va a irrigar la parte inferior del cerebelo y también va a irrigar la parte lateral del bulbo. Entonces, este era el bulbo, la parte lateral del bulbo también le irriga la pica. Además, la pica va a irrigar el plexo coroideo del cuarto ventrículo. También vamos a observar acá que la arteria cerebral va a dar dos ramas, que estas dos ramas se van a unir en la parte anterior y van a formar la arteria espinal anterior. ¿Ya? Entonces, esta arteria espinal es anterior, las dos ramas se van a unir en la fisura media anterior. Se va a formar la arteria espinal anterior, que va a descender por la médula espinal. Ahora, también va a dar, en este caso, la arteria vertebral, la arteria espinal posterior, que podemos observar aquí. Pero generalmente la arteria espinal posterior va a ser rama de la pica. ¿Ya? Entonces la arteria espinal posterior va a va a descender por la parte posterior de lo que viene a ser la médula espinal y también va a servir para su irrigación, pero en este caso de la médula espinal junto con la arteria espinal anterior. Ahora, ya hablando de la arteria basilar, que es la unión de las dos arterias vertebrales, o sea, la arteria que se encuentra acá, entonces vamos a observar que también va a dar unas ramas. En este caso, la arteria basilar va a dar como ramas a la aica o la arteria cerebelosa inferior anterior, va a dar también la arteria laberíntica, va a dar algunas arterias pontinas que podemos observar acá, las arterias pontinas o protuberanciales también se les llama, y también vamos a encontrar acá la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. En la arteria cerebral posterior sería su división terminal porque o sea, la basilar se va a dividir en las dos arterias cerebrales posteriores, y ahí termina, ¿no? Ahora, ya hablando de una rama, bueno, de una por una de las ramas, entonces vamos a hablar de la ICA. La ICA también va a irrigar la parte inferior del cerebelo, y en este caso va a irrigar la parte lateral de la protuberancia también. Ahora, acá tenemos la arteria laberíntica. Y la arteria laberíntica va a llegar hacia el oído interno y se va a irrigar las estructuras, va a encargarse de irrigar las estructuras del oído interno. Pero generalmente la arteria laberíntica va a salir de la aica. Como podemos observar acá, entonces este es el abducens y la laberíntica sale sobre el abducens y la aica bajo el abducens. Este de acá es el sexto par craneal o nervio abducens. Ahora, también podemos ver acá que está la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. Y entre ambas vamos a encontrar el tercer nervio craneal o oculomotor. Algo también para mencionar es que la arteria cerebelosa superior se va a encargar de irrigar la parte superior del cerebelo y también irrigar la parte lateral de la protuberancia. Entonces, como ya vimos, tanto la arteria cerebelosa superior como la aica van a irrigar la parte lateral de la protuberancia. Entonces, la parte medial de la protuberancia va a encargarse de estar irrigada por las arterias pontinas. Entonces, hay que recordar, por ejemplo, acá dice medial del puente, pero es porque a la protuberancia se le llama protuberancia o puente de Barolio. Y acá podemos observar una imagen que es de una vista lateral. Entonces, acá podemos observar las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales van a dar la pica. Acá podemos observar la arteria vertebral o la arteria espinal anterior, la arteria espinal posterior. Vamos a ver que cuando ya se unen, esta sería la arteria basilar, va a dar la aica, las arterias pontinas, la arteria laberíntica que está aquí, luego la arteria cerebelosa superior que está acá, que se encarga, como les decía, de irrigar toda la parte superior del cerebelo. Esto que estamos observando acá es el cerebelo. También algo importante que mencionar es que como la aica se encuentra cerca del
nervio facial, esto puede producir un espasmo facial crónico por irritación de este nervio. Ahora, vamos a observar que acá está la arteria cerebral posterior, ¿no? Entonces, tenemos acá la arteria carótida interna que va a dar la rama a la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Entonces, acá podemos observar la arteria cerebral media y en esta parte es donde vamos a ver que está la arteria comunicante posterior. Ambas, tanto la comunicante posterior como la arteria cerebral posterior, se van a encargar de irrigar el mesencéfalo. Acá también, para seguir con lo de la irrigación de la arteria cerebral posterior, vamos a observar que la arteria cerebral posterior en el 20% de las personas es una rama de la arteria carótida interna. Además, embriológicamente, también la arteria cerebral posterior va a originarse de la arteria carótida interna. Ahora, esta arteria cerebral posterior se va a encargar de irrigar el tálamo, el núcleo subtalámico, las radiaciones ópticas, el esplenio del cuerpo calloso, la corteza visual y el lóbulo temporal en la parte del hipocampo. También va a dar acá, cuando se origina, va a dar las ramas talamogeniculadas y las ramas talamoperforantes. Sin embargo, las ramas talamoperforantes también pueden originarse de la arteria comunicante posterior. Ahora, la arteria cerebral posterior también va a dar la rama de la arteria coroidea posterior. Y algo importante que destacar acá es que la arteria coroidea anterior, cuando se une con la arteria coroidea posterior, van a dar el total de la irrigación al plexo coroideo del ventrículo lateral. Entonces, acá estaría la arteria coroidea posterior, rama de la cerebral posterior, y acá está la arteria coroidea anterior, que es rama de la carótida interna, como ya lo dijimos. En las ramas talamogeniculadas y talamoperforantes van a ser importantes en este caso, porque van a dar la irrigación al tálamo, ¿no? Ahora, acá podemos observar una vista medial, y en esta vista medial observamos que está la arteria cerebral posterior. Y la arteria cerebral posterior generalmente va a dividirse en dos troncos, un tronco o una rama lateral y una rama medial. En este caso, la rama, claro, en este caso la rama medial, acá está mal el nombre, perdón, esta sería la rama medial. Entonces, en este caso, la rama lateral no se encuentra porque salen de frente, la de la arteria cerebral posterior, salen las ramas temporales, que son estas de acá. Pero generalmente salen a partir de una sola rama, que sería la rama una rama temporal, una rama lateral, perdón. Entonces, acá tendríamos la rama medial, y la rama medial va a dar una arteria calcarina, que se encuentra en el surco calcarino. O sea, debajo de esto vamos a observar el surco calcarino, donde está el área visual primaria, y se distribuyen en láminas, se van a distribuir todas las aferencias de los campos visuales contralaterales acá. También vamos a observar la arteria parieto-occipital, que se encuentra sobre lo que viene a ser el surco parieto-occipital, que va a observar debajo de esta, ¿no? Y también vamos a observar una arteria que viene acá hacia el esplenio del cuerpo calloso. Entonces, así como hemos visto la rodilla del cuerpo calloso, estamos viendo en este caso el esplenio del cuerpo calloso. Ahora vamos a hablar de la irrigación de algunas estructuras en específico. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de la irrigación de la cápsula interna. Acá podemos observar la arteria carótida interna, que se va a dividir en la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Como habíamos dicho, la arteria cerebral anterior va a dar una rama, que es la rama estriada medial o recurrente de Hübner, que es esta que está acá. Entonces, esta es la rama estriada medial o recurrente de Hübner. Y esta rama estriada medial o recurrente de Hübner se va a encargar de irrigar, en este caso, la parte anterior del caudado, el putamen, y el brazo anterior y la rodilla de la cápsula interna. Ahora, también podemos observar que acá está la arteria cerebral media, y la arteria cerebral media va a dar unas ramas centrales, ¿no? Estas ramas centrales de la arteria cerebral media se les llama ramas estriadas laterales o lentículo estriadas, que van a irrigar en este caso la cápsula interna, sobre todo el brazo posterior, el estriado, el pálido y el tal, como ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior. Ahora, acá podemos observar que principalmente la cápsula interna, su irrigación la va a obtener de tres arterias. Ya hemos hablado, o de tres ramas arteriales. Ya hemos hablado de las arterias estriadas laterales,
Y también hemos hablado de la arteria estriada medial o de Hübner. Pero nos faltaría hablar de la arteria coroidea anterior. La arteria coroidea anterior, además de irrigar el plexo coroideo del ventrículo lateral, también va a irrigar el brazo posterior de la cápsula interna y el cuerpo geniculado lateral. En este caso, acá podemos observar que estaría el cuerpo geniculado lateral y esta sería la parte o claro, el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, estas ramas, por ejemplo, van a dar también al brazo posterior las lentículo-estriadas y la arteria estriada medial o recurrente de Hübner va a dar sobre todo a la parte anterior, ¿no? Y a la rodilla. Ahora, hablando sobre la irrigación del tálamo, vamos a ver que hay varias arterias que contribuyen para su irrigación. Eh, por ejemplo, como la arteria coroidea anterior, que va a irrigar el cuerpo geniculado lateral, las arterias estriadas laterales, las arterias tálamo perforantes y tálamo geniculadas. Entonces, ahí estaría la importancia, como ya les había mencionado, de las arterias tálamo perforantes y tálamo geniculadas. Que la arteria tálamo perforante generalmente va a irrigar el tercio anterior del tálamo y las tálamo geniculadas van a irrigar los 2 tercios posteriores del tálamo, así como los cuerpos geniculados. Entonces, acá podemos observar que está la arteria basilar, que va a dar la cerebelosa superior, y después su rama terminal, que sería la arteria cerebral posterior. Entonces, la arteria cerebral posterior va a dar la tálamo perforante y detrás de esta va a estar la tálamo geniculada, que llega hasta los cuerpos geniculados, tanto el lateral como el medial. El lateral, como ya habíamos mencionado, está encargada de la visión, por eso miren, acá llega el tracto óptico hasta el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial que está encargado de la audición. Ahora, ya para hablar un poco de la aplicación clínica de todo esto que hemos visto, todo este recuento anatómico, entonces vamos a hablar del ACV o ictus. Entonces, el ACV o ictus es la expresión más frecuente de la enfermedad cerebrovascular. Entonces, puede ser de dos tipos, hay el isquémico y el hemorrágico. Entonces, el hemorrágico puede consistir en una hemorragia subaracnoidea cuando se rompe un aneurisma, que se encuentra sobre todo en el polígono de Willis, por eso es importante también. O también puede provocarse cuando hay una hemorragia intracraneal, ¿no? Y esta hemorragia intracraneal generalmente es de causa hipertensiva. También vamos a observar que está el ictus isquémico, que puede tener una causa aterotrombótica, en este caso este es un ateroma que se le ha sumado un trombo, o sea, aterotrombótica, que puede ser, por ejemplo, en este caso de la arteria carótida interna, no, de la arteria cerebral media, dice acá. Entonces, este caso es la arteria cerebral media y esta es la arteria cerebral anterior y esta sería la carótida interna. Pero sí, la cerebral media es la que con mayor frecuencia es posible que se ocluya por una aterotrombosis. Acá también podemos observar que está, en este caso, una embolia, ¿no? Y también puede haber, por hipoxia, pueden haber infartos aislados también. Bueno, principalmente porque también hay infartos, claro, hay infartos lacunares también, pero bueno, eso es lo que respecta a la correlación anatómica que hemos visto hoy. Entonces, eh, ¿cómo se define un accidente cerebrovascular? Se va a definir como un déficit neurológico focal que afecta al sistema nervioso central o la retina y que dura más de 24 horas y el paciente sobrevive. Porque también puede haber un evento cerebral transitorio, ¿no? Y cuando es transitorio, entonces es de poca duración, pero sirve como un antecedente para saber que el paciente tiene riesgo de presentar un ACV en el futuro, ¿no? Ahora, volviendo al tema, el isquémico es en mayor proporción, cerca de un 80%, y la isquemia va a producir un infarto del tejido cerebral con pérdida de la función. O sea, como ya no hay irrigación sanguínea, y habíamos dicho que se requiere específicamente en el tejido cerebral que haya sangre oxigenada y con glucosa, entonces, como ya no va a haber esta, va a producirse un infarto del tejido cerebral con pérdida de la función. Entonces, como hay pérdida de la función, el cuadro clínico va a estar relacionado con el territorio arterial específico que queda afectado. O sea, no va a ser lo mismo que, por ejemplo, haya un ACV isquémico en la arteria cerebral media que en la arteria cerebral anterior, por ejemplo. Entonces, algo también importante que destacar acá es que hay zonas límites. Estas zonas límites son zonas anastomóticas
entre las arterias cerebrales que van a limitar la extensión de las lesiones cuando hay una oclusión de alguna arteria. Como podemos observar acá, todo esto sería la zona límite. Ahora, la circulación colateral del polígono de Willis y la arteria facial va a proteger el tejido de una oclusión progresiva, como en la aterosclerosis. O sea, por ejemplo, volviendo acá, eh, si empieza a acumularse acá la placa ateromatosa, va a empezar a haber una menor irrigación sanguínea. Pero esto va a ser suplido porque del lado contralateral va a estar el polígono de Willis. Además, como les mencioné, va a haber una anastomosis desde la arteria facial también hacia la arteria oftálmica. Entonces, por ejemplo, acá vamos a observar que dependiendo de qué segmento de o de qué rama de la arteria cerebral anterior, por ejemplo, se ocluya, vamos a observar un cuadro clínico característico. Sin embargo, bueno, esto es así porque es una exposición, pero en la realidad no siempre todos los pacientes son pacientes de libro, ¿no? O sea, las expresiones clínicas de las lesiones no siempre son evidentes y pueden variar de persona a persona, ¿no? Por eso no es tan simple, pero bueno, para la explicación de la correlación clínica que hemos visto hoy, entonces, por ejemplo, podemos ver que si se lesiona o si hay un ACV isquémico en la arteria del calloso marginal, vamos a observar una paresia e hipoestesia de la cara y del miembro superior con abulia, mutismo e incapacidad de alcanzar un objeto. Entonces, por ejemplo, la abulia la podemos relacionar con que se va a dañar el área motora suplementaria, por ejemplo, que está relacionada también con la corteza prefrontal. La abulia sería corteza prefrontal y el mutismo sería el área motora suplementaria que se relaciona con el habla. Por ejemplo, cuando se lesiona el área pericallosa va a haber una aplaxia ideomotora, esto sería por una lesión de la parte parietal, de la corteza parietal, y también anomia táctil en la parte posterior, ¿no? De la corteza parietal, medial. Y así podríamos seguir avanzando, y ya para esto se puede revisar luego, ¿no? Por ejemplo, acá podemos observar la arteria cerebral posterior y sus múltiples ramas. Entonces, por ejemplo, una oclusión que vendría a ser relacionada con cualquiera de los troncos va a producir una hemianopsia homónima. Y esto sería porque se va a afectar el área visual primaria que se encuentra acá. Entonces, si se afecta cualquiera de los dos troncos o cualquiera de las dos arterias cerebrales posteriores, perdón, entonces si se afecta cualquiera de las dos arterias cerebrales posteriores, entonces igual va a haber una hemianopsia. Sin embargo, si se afecta el lado izquierdo, va a haber una alexia en el campo visual, o sea, no se va a poder, no va a poder leerse con ese campo visual, ¿no? O reconocer las palabras o la escritura en ese caso. Y si se lesiona ambos, va a haber una ceguera cortical, ¿no? O sea, por ejemplo, el paciente no va a ver, pero puede distinguir algunas imágenes o destellos luminosos, y puede haber amnesia también, pero por ejemplo, en la ceguera cortical, el paciente si puede esquivar un objeto, ¿no? Y eso es interesante porque, por ejemplo, se lo puede confundir con un simulador, ¿no? Y así podríamos ir viendo otras lesiones. Por ejemplo, si se lesiona el cuerpo calloso va a haber una alexia en el campo visual contralateral. Entonces, esto, por ejemplo, sería porque se va a lesionar las fibras de asociación del área de Wernicke con la del otro lado, ¿no? Y acá también podemos observar la arteria cerebral media, donde hay un montón de posibles expresiones clínicas de las lesiones, pero a ver, por hablar de alguna, si se lesiona el segmento temporal izquierdo va a haber afasia de Wernicke. Entonces, por ejemplo, el segmento temporal izquierdo sería en este hemisferio, que es el hemisferio izquierdo, vamos, por ejemplo, a ver la arteria temporal posterior o la arteria temporal media. Si se lesiona alguna de estas, puede afectarse el área de Wernicke, que sería el área de interpretación del lenguaje, y habría, por lo tanto, una afasia de Wernicke. O, por ejemplo, si se lesiona la rama precentral, que es la que está acá, entonces podría haber una afasia de Broca, porque acá podemos observar que va a estar el área de Broca, en el área 44 y 45, ¿no? De Brodmann. Y así podríamos ir siguiendo, pero eso sería lo más importante, ¿no? Para ya no alargar mucho la exposición. Ahora hablando sobre la hemorragia subaracnoidea, que es una expresión de un ACV hemorrágico. Este se da por rotura de un aneurisma y es más frecuente en el polígono de Willis en la arteria comunicante anterior. Y acá podemos observar las ubicaciones frecuentes de aneurisma: la arteria comunicante anterior, la carótida interna, la arteria comunicante posterior, la división de la arteria basilar en las dos arterias cerebrales posteriores. La presentación clásica, como lo mencioné, clásica de una hemorragia subaracnoidea sería una cefalea
con una ceguera súbita y pérdida de conciencia. Además, al evaluar al paciente vamos a observar que como aumenta la presión intracraneal en la fosa craneal posterior, observamos meningismo, ¿no? Y bueno, eso sería todo acerca de la exposición como bibliografía, bueno, Fitzgerald de Neuroanatomía Clínica y Neurociencia, Netter de Neurociencia también, está mal escrito, bueno. También las diapositivas, o no diapositivas, la información del doctor Salazar, que es el doctor que dicta la cátedra de neuroanatomía acá en la Universidad Nacional de Cajamarca, los manuales MSD y también el Argente de Semiología, la segunda edición.